Hay una mutua interdependencia entre emisor y receptor. Es necesario entonces establecer los complejos procesos existentes en ambos, procesos que de alguna manera hacen posible el conocimiento y sobre todo, pues lo que vamos a entender como comunicación. El buen desarrollo de estos procesos dependerá de la práctica de diferentes factores importantes para lograr un buen desempeño comunicacional. Los factores influyentes en los distintos procesos permitirán que la calidad de la transmisión del mensaje se vuelva exitosa. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre, como ya saben, es Jesús Méndez. Bienvenidos a Istesis. En el video de hoy vamos a analizar la importancia del intercambio comunicativo y que éste resulte en un mensaje, pues, preciso. Así que vamos para allá. El ser humano, como tal, en sentido estricto, no tiene acceso directo a la realidad ni puede captarla tal como es si no es a través de determinados filtros, decía Marroquín en el 95. En ese sentido, es como funciona la comunicación. No es una tarea opcional para la humanidad. Para el ser humano no puede liberarse de ella, no puede escaparse libremente, puesto que, como continúa Marroquín, ser es comunicarse. El comunicarse se vuelve un instrumento de satisfacción de deseos y de necesidades entre todos los humanos. Todo nuestro mundo, todo nuestro día sin espacios entre él, pues está impregnado de comunicación. Cuando despertamos, cuando caminamos, reímos, lloramos, nos enojamos, inclusive, dice Marroquín, hasta cuando guardamos silencio, nos estamos comunicando. En el ser humano está presente un hecho: no podemos no comunicarnos. Todo el tiempo estamos en completa comunicación unos con otros. Somos seres sociales, somos animales políticos, como en algún momento lo mencionó Aristóteles. Vivimos en un mundo de comunicación, de interrelaciones entre humanos. No podemos desprendernos de ello. Sin embargo, el ser humano puede elegir el modo concreto de hacerlo, puesto que hay una serie de reglas que pueden seguirse no para comunicarse, porque eso de una u otra manera, bien o mal, pues lo hacemos, sino una manera correcta en la que tengamos la certeza, pues, de que nuestro mensaje ha sido transmitido de la manera correcta y ha sido entendido del mismo modo. Para ello, toda transmisión de mensajes debe ser completamente objetiva, clara, eficaz y principalmente asertiva. Si damos un discurso, la información debe ser completamente enfocada a nuestros receptores para que se realice placenteramente, pues, los procesos comunicacionales, obviamente, ¿no? Creando un sentimiento en el receptor del mensaje que transmitimos y que permita cierta retroalimentación de pensamientos, cierta retroalimentación de opiniones o, como lo comentaba Fonseca en el 2011, estableciendo una comunicación con un propósito de entendimiento, pretendiendo lograr algo en común por medio del mensaje que se intenta compartir, puesto que al final de todo, comunicación es compartir algo de nosotros mismos, decía Fonseca. Por lo tanto, pues la comunicación tendría que ser, a saber de Marroquín una vez más, un proceso interpersonal en el que los participantes expresen algo de sí mismos a través de signos verbales y obviamente a través de signos no verbales, con una intención de influir. Esta influencia, de algún modo u otro, es en la conducta de alguien más. Sin embargo, se tiene que entender que la comunicación es un bucle simultáneo entre dos o más personas en el que el escuchar y el hablar se deben dar simultáneamente, pero de manera puramente activa. La comunicación, al ser un proceso, según Fonseca, se trata de compartir con otras personas, de lograr significados comunes, ejercer una influencia recíproca, vivir en comunión y de tener una interacción continua. Como tal, en este proceso, tanto el emisor por un lado como el receptor por el otro tienen la misma responsabilidad, debiendo ser claros y utilizar un lenguaje apropiado. Por lo tanto, pues este proceso comunicativo es necesario para nuestro vivir en sociedad. Una comunicación realmente efectiva en la que emisor y receptor tengan un proceso de habla y escucha activos. Ese proceso
a saber, por ejemplo, de Budjak en el 2011 igualmente, tendría que ser en 4 etapas: escuchar, hablar, filtrar y observar. Estas etapas son con las cuales podremos, de alguna manera, si las llevamos a cabo correctamente, hacer una comunicación que realmente sea eficaz. Es decir, que el emisor hable, transmita, codifique de manera correcta el mensaje que quiere enviar, pero que el receptor también escuche, decodifique y entienda de manera correcta el mensaje enviado, con el mínimo de posibilidades de este famoso ruido, ¿no?, que entorpezca la transmisión de ese comunicado, de ese mensaje. Es el quién dice qué, a través de qué canal, a quién y con qué efecto, buscando una retroalimentación apropiada para saber si se ha entendido todo, ¿no? Ernest Cassirer es de los autores preferidos del canal, obviamente, y comenta que somos animales simbólicos, ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones. Por lo tanto, todo lo que somos, todo lo que hacemos, aquello que decimos, pensamos, actuamos o dejamos de hacer, decir y actuar o callar, simboliza algo. Vivimos inmersos en la cultura, somos cultura y no podemos alejarnos de ahí. Sin embargo, ella nos hace limitados. Enhorabuena de serlo. Así podemos irnos conociendo a nosotros mismos y conociendo a los demás. Cuando veo al otro, cuando veo a los otros en su pluralidad, me reconozco a mí mismo. Cuando me comunico con ellos, ejerzo mi modo simbólico de ser humano. Ese es el trasfondo teórico-filosófico de la comunicación, si lo queremos ver de esa manera, es el proceso de transmitir información, modos de ser y hacer, usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades y destrezas de mi cultura en general y que pues lo transmito a otra persona. Esa es la idea básica. Se vuelve necesario entonces contar con un buen sistema de comunicación, una comunicación y un lenguaje precisos que le den significado a este mundo y que hagan que precisamente por su precisión todos los podamos entender, todos los humanos, todos los de un equipo, los de una organización, los de un espacio laboral, los de un espacio educativo. Aquí en YouTube, por ejemplo, simplemente todos. Mucho antes de que un niño aprenda a hablar, mucho antes de que aprenda a decir sus primeras palabras, este niño ha descubierto medios más simples, más directos, más naturales para comunicarse con otras personas, con padres, con hermanos, inclusive con desconocidos. Son gritos, llantos, gesticulaciones, movimientos rápidos, toscos, lentos, delicados, etc. Se comunica sin necesidad de que sea un sonido articulado. Como en su momento lo comentaba ya Rousseau, ¿no? La articulación lingüística conlleva empobrecimiento, pues con ella es más lo que se pierde que lo que se gana. Se pierde espontaneidad, se pierde emotividad, calor expresivo, musicalidad, variedad sonora y se gana, pues únicamente, esto lo voy a entrecomillar, se gana únicamente en precisión. Y creo que es un ganar-ganar cuando se gana en precisión, obviamente, pero también se pierden otras cosas. Sin embargo, es aquí en donde nos tenemos que concentrar. Esos gritos de desagrado, de dolor, de hambre, de gusto, de alegría, de llanto que encontramos a través de todo el mundo orgánico, tienen que comenzar a adoptar una nueva forma. No pueden ser simples reacciones instintivas. Si nuestra idea es comunicarnos con otros seres humanos, bueno, pues le debemos dar forma, sentido, significados, signos y símbolos y emplearlos de forma consciente y deliberada. Para la mente primitiva, por ejemplo, para el hombre primitivo, como puede ser el niño, y por primitivo quisiera que se entendiera el primer hombre, la primera infancia o lo primero en general, ¿no? En este término pues etimológico de la palabra, el mundo no es una cosa muerta o muda que no puede interactuar con él. El mundo puede oír, puede comprender. Si los poderes del mundo son invocados del modo debido, no pueden, absolutamente no pueden rehusarse a hacernos caso. Cuando le hablamos a una piedra, al lago, al cielo, a la pantalla de televisión de la sala de la casa, como los niños lo hacen, o como la mamá lo hace con la telenovela, es precisamente aquí en donde el hombre empezó a comprender que hay una esperanza de ayuda que se vuelve vana y vacía. Y empezó a someter a la naturaleza pues con la palabra mágica. La función mágica de la palabra fue reemplazada por una función semántica de la misma.
Es ahí en donde entonces la palabra se convierte en el principio y fin del universo y a su vez en el primer principio del conocimiento y comunicación humanas. Ese conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa, como ya en su momento lo decía Morris, y que es la facultad propia del hombre para la expresión de sus ideas, un vehículo para la comunicación que es preciso y como tal, al serlo, tiene una naturaleza social. Las expresiones que hasta ese momento no eran más que exclamaciones involuntarias de emociones o de lo que sea, se emplean ahora de forma gradual como símbolos, con un sentido definido y con un sentido preciso. Esto, por ejemplo, según Zamora, por ahí del 2007, empezó a generar lenguas diferentes, empezó a generar idiomas. La diferencia real entre las lenguas no es el sonido o los signos, sino las perspectivas cósmicas o visiones del mundo, nuestras cosmovisiones, lo que nos permite estar unidos como comunidad, como sociedad. Es como nos identificamos, pues, como un nosotros, como comunidad precisamente. Esto permitiría, por ejemplo, en cuanto a comunicación en el campo laboral, en cuanto a empleados y niveles de organización, formar una serie de alianzas, equipos de trabajo, pues que permitan una mejor resolución de problemas, líderes que no les cueste delegar trabajo y responsabilidad a quienes saben que merecen ese trabajo y esa responsabilidad, líderes que saben dar instrucciones, que fomentan la comunicación, que mandan mensajes apropiados y con un lenguaje apropiado, con un lenguaje preciso, humanos increíbles, como lo diría Lucier, que desarrollan un entendimiento mutuo, establecen objetivos de comunicación, transmiten mensajes de forma correcta, revisan la comprensión con retroalimentaciones, tienen compromiso y hacen seguimiento de lo que sucede pues a lo largo y ancho de, como se comentó, una organización, por ejemplo, una escuela, un proceso directivo de una institución educativa. Un jefe experimentado, por ejemplo, siguiendo con la idea laboral, es el ejemplo para los novatos. Una persona con experiencia enseña con el ejemplo, inspira a los demás. Por ejemplo, el señor Steve Jobs infundía en los empleados de Apple una pasión por crear productos de vanguardia y sobre todo la confianza en que podrían lograr lo que en su momento parecía imposible. Se trata de una buena relación de trabajo, comunicar interés por y para los empleados, por y para los alumnos, por y para los docentes, para quien sea, compromiso para brindarles un seguimiento, un acompañamiento pues que los lleve al éxito, donde exista un nosotros que inspire, que constituya una unidad, una interrelación de intereses, de objetivos, de metas alcanzables obviamente, propósitos y fines comunes, de tal forma que el líder produzca, ejecute, cree y que desarrolle en los seguidores una actitud en donde sea, si no imposible, al menos sí complicado, vernos como simples individuos que se suman, sino como miembros de un organismo en donde sentimientos y decisiones no pueden explicarse ni tomarse a través de intereses privados. Eso es un equipo, pero también eso se logra con un buen sistema de comunicación. Insisto, un preciso sistema de comunicación. Para ello, toda información de mensajes debe ser completamente objetiva, clara, eficaz, precisa y principalmente asertiva, decíamos hace un momento. Si damos un discurso, la información debe ser completamente enfocada a nuestros receptores para que se realice pues placenteramente los procesos comunicacionales, creando un sentimiento entre el receptor del mensaje que transmitimos y que permita cierta retroalimentación de pensamientos, de opiniones o, como lo comenta Fonseca, estableciendo comunicación con un propósito de entendimiento, pretendiendo pues, lograr algo en común por medio de un mensaje que se intenta compartir, puesto que al final de todo, comunicación es compartir algo de nosotros mismos. Este proceso me parece que es a partir de este elemento de emisor, receptor, retroalimentación, un emisor, un canal, un código por dónde enviar un mensaje, un receptor que decodifique, etcétera, ¿no? Todo lo que ya hemos comentado. ¿Cómo podemos entonces enviar la máxima cantidad de información a nuestros receptores en un determinado canal? Pues con un proceso de escucha y habla realmente activas, en donde el emisor y el receptor tengan ese mismo proceso de responsabilidad. Por lo tanto, hay comunicación verbal y no verbal, escrita, onomatopéyica, etcétera.
Lo que es necesario es, o resulta, que tiene que ser leer la comunicación. Tal cual así, leer la comunicación, entenderla. Ella nos indica cualquier tipo de comunicación. Si la usamos correctamente, alegría, tristeza, preocupación, aceptación, entendimiento, ruptura, claridad, el estado de ánimo. Aprendamos a escuchar para comunicarnos, para transmitir información y conocimientos de una persona, de un grupo a otro, mediante, por ejemplo, símbolos comunes, como lo decía Iván Sevich ahí en el 2006. Preguntémonos entonces, ¿con quién establecemos comunicación? Pues establecemos comunicación con todo. Sin embargo, ¿quién nos oye? ¿Quién nos escucha? ¿Quién nos lee? ¿Quién nos ve? ¿Quién, en una palabra, nos interpreta? Es el ser humano, el otro ser humano. Sin embargo, el hombre establece comunicación con las cosas en cuanto las nombra, y las cosas se comunican con el hombre al ser nombradas. Le damos significados, hay una reciprocidad. Es así entonces como la comunicación interpersonal no puede ser un proceso meramente lineal, una A hacia B, sino como un proceso circular de mutua interacción. Y no solo eso, sino que emisor y receptor existen simultáneamente en cada una de las partes, creando un bucle, inclusive en los silencios. Y cuanto más tengamos en común en términos de cómo asimilamos la información, codificando y decodificando, más fácil será comunicarnos, dice Budjak, hasta el momento de poder cerrar la comunicación. Eso es clave. Necesitamos cerrar la comunicación. Si no cerramos la comunicación, si no decimos hasta aquí termina, no vamos a saber cuándo. Y vamos a seguir interpretando. Y el silencio que ocurra después de eso va a seguir interpretándose. Y por lo tanto, va a seguir comunicando. Así que todo es comunicación. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Agradezco también que se tomen la oportunidad de darle like al video, suscribirse, y una vez hecho eso, por favor dar clic en la campanita, pues para recibir notificaciones de videos nuevos. Si tienes la oportunidad también, deja un comentario para ampliar el diálogo en el canal. Siempre contestaremos con gusto dudas, preguntas, sugerencias, críticas, pues absolutamente todo es bienvenido, ¿no? Que se la pasen de maravilla y acuérdense, nos vemos en el próximo videito. Cuídense mucho y nos estamos viendo después.